Alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Bienvenidos. Como siempre, amigos, es un placer saludarles. Muy buenas tardes. Estamos en Alternativa Sinaloa a través de W Radio. Hoy sábado, 20 de marzo de 2021. Vamos a tener un tema muy interesante, como todos los temas de los sábados. La pensión alimenticia y su relación con el sector empresarial. Para ello damos la bienvenida a el licenciado contador público certificado Fernando Fierro Leiva, director general de firma Fuerza Legal. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Muy buenas tardes y un cordial saludo a todas las amigas y amigos que nos escuchan. Bueno, el sábado anterior estuvimos hablando de la modalidad de matrimonio conyugal. Del matrimonio en sociedad conyugal. Ahora vamos a hablar de la pensión alimenticia y su relación con el sector empresarial. Fernando, de conformidad con el Código Familiar del Estado de Sinaloa, el derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y en los casos previstos por la ley del matrimonio o el concubinato. La ley determinará ¿cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de separación, de divorcio, nulidad de matrimonio, de ruptura del concubinato y otros que la ley señale? ¿Cómo la ves, Fernando? Pues muy bien, Manuel, pues es un tema que tiene vínculo con lo que vimos la semana pasada, pero además atiende a otros aspectos muy importantes y muy valiosos de nuestra vida, como lo va a hacer siempre, el que como sociedad protejamos a aquellas personas que por circunstancias no se pueden procurar por sí mismos el sustento y la seguridad que se requiere para una vida digna. Ok, ya para entrar en materia, ¿qué comprenden los alimentos además de la comida? ¿Qué son los alimentos jurídicamente? Bien, Manuel, de conformidad con nuestro código familiar, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria en caso de enfermedad, además de los gastos necesarios para la educación del alimentista y para proporcionar algún oficio, arte, profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales, ¿no? Entre los alimentos se incluyen los gastos de embarazo, parto, cuando estos no puedan ser cubiertos de otro modo, y la obligación, hay que aclarar, Manuel, que la obligación, por ejemplo, en tratándose de hijos, no comprende la obligación de darles capital, ¿no?, para que inicien alguna actividad o negocio. En todo caso, la obligación es proveerlos para que estos puedan recibir una educación, ya sea en una profesión, para que desarrollen algún arte o algún oficio. O sea que en caso de divorcio, en la pensión alimenticia, los hijos de ese matrimonio no deben de sufrir una diferencia si está o no está alguna de las parejas. Correcto, los menores sobre todo, incluso ya no siendo menores de edad, si están estudiando, tienen el derecho de recibir de sus acreedores alimentarios, que en este caso serían sus padres, ya aún divorciados, pues tienen el derecho de recibir esos alimentos. Ahora, ¿quiénes tienen el derecho, Fernando? ¿Quiénes tienen el derecho a los alimentos cuando, pues que una persona tiene el derecho a recibirlos? ¿Quiénes son? Mire, tratándose de alimentos, los cónyuges, los concubinos, los hijos menores de edad o incluso ya mayores que física o mentalmente estén incapaces, gozan todos ellos de la presunción de la necesidad en materia de alimentos, ¿no? Todos estos que te menciono, pues tendrán el derecho preferente sobre los ingresos y los bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia, sí, o en este caso tenga la calidad de acreedor alimenticio.
Ahora, si los dos trabajan, si los dos aportan, ¿ahí cómo se distribuye? Se distribuirá, Manuel, proporcionalmente, ¿no? Atendiendo a sus capacidades de edad, y atendiendo, por supuesto, a la necesidad de aquel que lo recibe. Sí, es de acuerdo proporcionalmente a lo que gana cada quien. Eso es correcto. Se entiende, pues, que hablamos de un tema, de una obligación de dar, donde si ambas partes tienen la capacidad económica para hacerlo, se deberá de hacer de una manera equitativa y proporcional, ¿no? Okay. Si ellos no pudieran ponerse de acuerdo, el juez tendrá que dictaminar. Resolverlo. Exacto. Ahora, ¿quiénes tienen la obligación de proporcionar alimentos? Decías tú al principio que los padres están obligados, ¿no? Pero a sí, falta de padres, ellos, ¿quién más? Los padres, Manuel, a sus hijos, a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. Los hijos, Manuel, eso es algo muy valioso. Los hijos estamos obligados a dar alimentos a los padres cuando ya aquellos ya están en un estado de imposibilidad de proveerse a sí mismos de estos. También a falta de o imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación puede recaer en los hermanos del padre o de la madre. A efecto de estos, en los que fueran de madre solamente, a falta de ellos, en los que fueran solo de los padres. También la obligación puede recaer en parientes que tienen la obligación de administrar alimentos, aún en su grado de parentesco colaterales, ¿no? Los hermanos, por ejemplo, pues, están obligados a dar alimentos a los menores, mientras estos llegan a la edad de 18 años. Sí. Y tratándose de adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario que hay que proveerles para una vejez digna, para una atención geriátrica, también la ley establece que se debe de procurar que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Ahora, ¿esto no es muy normal, Fernando, en un divorcio o sí se aplica? Todos estos puntos que estás diciendo. Bueno, la obligación de dar alimentos tiene varios orígenes, no solamente en el divorcio. Decíamos ahorita, los padres cuando ya envejecen, los adultos cuando pueden caer en una cuestión de incapacidad física o mental y lo requieren, y en el divorcio entre cónyuges también por supuesto sucede, sobre todo cuando se logra acreditar que alguna de las partes durante el matrimonio se dedicó al hogar, por ejemplo, 100%, ¿no? Y la otra parte pues fue la que se dedicó a trabajar, fue la que se dedicó a desarrollar una profesión o oficio que le ha permitido procurar un ingreso, y al haber una ruptura del vínculo matrimonial, pues se entiende que la otra parte queda endeble, queda, no adquirió una preparación, no adquirió la posibilidad de obtenerse un recurso, y entonces el juez tendrá que valorar algunas cuestiones para efecto de determinar la cuantía de una pensión. Así es. Ahora, por lo regular las mujeres siempre están en desventaja en esto, Fernando. Es una pregunta si están en desventaja debido a un supuesto que los dos trabajen. Los dos trabajan todo el día, pero aparte la mujer viene a desarrollar las actividades dentro del hogar, todo, comida, mantener la casa limpia, estar al pendiente de los niños, alimentarlos, cambiarlos, vestirlos, todo. Ahí hay ya una desventaja en un momento dado de un divorcio, ¿no? Y eso se toma en cuenta también para la pensión, donde se le debe de cargar más a la otra pareja que no aporta en actividades de trabajo en la casa. Sí, son cosas que el juez deberá valorar, ¿no? En su momento. La obligación de dar alimentos exige que una contraparte o otra parte tenga la necesidad de recibirlos, ¿no? Y esas cuestiones, cuando las partes no logran ponerse de acuerdo, el juez las tendrá
que resolver, Okay. ¿no? Si sobre alguno de los cónyuges deberá pesar la obligación de proporcionarle alimentos a la otra parte, valorando desde luego si aquel tiene una necesidad, porque durante el matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o a un nivel tal que la colocó en una cuestión de desventaja, y que en todo caso podía resolverse al momento del divorcio, ¿no? Al momento de liquidar la sociedad conyugal, Sí. o al disolver el matrimonio, porque se entiéndase que si hubo ingresos durante el matrimonio, pues eran ingresos comunes, Así es. donde la otra parte tendría que tener una participación, ¿no? Así es. Entonces, el juez valora cuestiones como la edad, el estado de salud, por ejemplo, de los cónyuges, También. ¿verdad? Puede ser que hayan trabajado ambos, pero por circunstancias de la vida, alguna de las partes quedó en un estado de imposibilidad parcial. Valora también la calificación profesional y la posibilidad de acceso a un empleo de ambas partes. ¿Cuánto la gana duración cada del matrimonio, así es, cuánto gana, la colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge, los medios económicos de uno y otro, y otras cuestiones, las deudas que pudieran tener, por ejemplo. Así es. Y si estaban por bienes separados, pero alguno de ellos adquirió deudas a su nombre para efectos de proveerse de cuestiones comunes propias de la sociedad del matrimonio, pues aquello pone en desventaja a la otra parte, por lo tanto pudiera en su momento de liquidarse intervenir ahí el juez. Y tengo una pregunta, Fernando, de Claudia. Dice, ¿qué pasa si la persona que va a depositar la pensión deposita menos cantidad? Y otra pregunta de ella misma es, ¿qué pasa cuando no depositan? Adelante, Fernando. Bien, Manuel, pues mira, si en el caso concreto hablamos de una pensión alimenticia ya decretada por una resolución o por un convenio judicial, si no deposita por un periodo de 90 días, ¿no? Ya sea total o parcialmente la suma acordada, se va a constituir en un deudor alimentario moroso, ¿no? El juez de lo familiar, ya que se le haga de conocimiento, entre otras cosas, va a ordenar al registro civil su inmediata inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? Para aquel que incumple. Sí. Y por supuesto, se podrán correr los procedimientos correspondientes para que se puedan asegurar bienes que garanticen la pensión alimenticia, ¿no? Sí, del acreedor. ¿Se va a un juicio esto? ¿Se va a varios meses? Pues en este caso, como ya estamos hablando de que existió una resolución judicial donde el juez ya afincó esa obligación, ¿verdad? En virtud de un convenio, en virtud de una resolución, de una controversia, es de manera inmediata. Ya de manera inmediata, porque ya estaríamos hablando del incumplimiento de una obligación, ¿no? Okay. Al margen de esto, Manuel, ya hace algunos años que afortunadamente se incorporó al Código Penal el incumplimiento del pago de una pensión alimenticia como un delito, ¿no? Que es susceptible de ser sancionado. Bueno. Entonces, se tiene que acudir al juzgado para efecto de que el juez haga lo conducente para obligar a esta persona al pago, ¿no? Cuando incumple de manera intencionada. En todo caso, tendría que justificar ante el juez su imposibilidad para darla completa o para haberla dado en ese tiempo. Imposibilidades puede ser, Fernando, que pierda su trabajo. Que pierda su trabajo, pero no durante más de 90 días, porque entonces ya se entiende que ya es una cuestión más de estrategia de él para incumplir. Claro. Porque era algo, te platico como anécdota, en alguna época que hice yo mi servicio social, ahí en el bufete jurídico de la UAS, me tocó ir a llevarle a un patrón
la orden judicial de que le retuviera a uno de sus trabajadores una cierta cantidad de dinero para entregarla como pensión alimenticia a su excónyuge, Sí. en favor de un hijo menor. ¿Qué hacían los patrones? En común acuerdo con los trabajadores, inmediatamente los daban de baja del Seguro Social. Ah, caray. Y entonces ya de esa manera decían, yo ya no le puedo retener a un trabajador que ya no tengo. Sí, claro. Pero en los hechos sucedía que sí estaba trabajando ahí. Entonces, eso era una bofetada para todos nosotros como sociedad en general, para la madre, para el hijo menor, que es lo más delicado. ¿Hay sanciones para las empresas que pues se prestan a hacer estas cosas? Sí, ya incluso ya el Código Penal lo establece como una conducta penalizada, toda vez que por ahí se señala que incurre en un delito cuando de manera dolosa Sí. incumpla con la orden judicial de retener ese recurso en favor del deudor alimentario. Muy bien. Incluso por dar información falsa también. Claro. Entonces, quedan las dos preguntas respondidas. ¿Qué es lo que pasa si deposita menos o si no deposita? Ya están contestadas las dos preguntas. Vamos a la siguiente, Fernando. ¿Y qué pasa ahora en el caso del concubinato? ¿También se generan estos derechos y obligaciones de los que hemos estado hablando en el transcurso del programa? Sí, al cesar la vida en común, la concubina o el concubino que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia, Manuel, que será por un tiempo igual al que haya durado el concubinato, a no ser que una de las partes demande de la otra alguna cuestión de ingratitud, o ya viva en concubinato con otra persona, o contraiga matrimonio con otra persona, ¿no? O sea, es decir, la persona que queda en desventaja, siempre por cuestiones de acuerdos que en su vida común hayan celebrado, tiene el derecho a recibir una pensión alimenticia. El juez determinará cuánto y por cuánto. Ahora, ¿cómo se fija ese monto de una pensión alimenticia, Fernando? ¿Cuáles son los procedimientos para fijarla? El juez valora, Manuel, el juez deberá valorar la situación económica que guarda, por ejemplo, la familia a la fecha en que se dio lugar a una deuda alimentaria. Podrá también determinar por convenio, se puede determinar también el monto por convenio, las partes se pueden poner de acuerdo. También obviamente por sentencia, ¿no?, del juez. Y ya una vez acordada ese monto, esta se tendrá que incrementar en automático cada año, De acuerdo al... una cantidad equivalente al aumento porcentual de los INPCs, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el efecto inflacionario. O sea, va subiendo la pensión igual que los sueldos. Sí, salvo que en este caso el deudor demuestre que a él no le aumentaron, por ejemplo, su salario. Que ahí se puede prestar también a los malos manejos con las empresas. Correcto. Sí. Sí, pues algunas veces, por ejemplo, es un tema que quizás abordemos más adelante, ahí entra, por ejemplo, el tema de las outsourcing. Ok, sí. Que de repente le llegan este señor trabaja en tal empresa, ordénesele que nos informe cuánto gana o reténgale a su trabajador, y esa empresa puede decir, pues este no es mi trabajador, Claro. es de un outsourcing. O puede simplemente ser que gane 1,000 pesos diarios y esté asegurado con 180, que es por lo regular lo que se hace. Ahora, Fernando, ¿qué sucede en los divorcios que a veces se pudiera pensar que las exigencias pueden ser excesivas? Bueno, el obligado a proporcionar alimentos, Manuel, se entiende que cumple con su obligación cuando asigna una pensión adecuada a sus posibilidades, ¿no? Y atendiendo de manera suficiente también a la necesidad de aquel que los va a recibir. Entonces, es un tema de posibilidades y un tema de necesidades, ¿no?
Pero es muy bueno acotar aquí, Manuel, esta pregunta, con que por ahí estableció ya un tribunal que señala o que ha definido que el objeto fundamental de la figura jurídica de los alimentos consiste en proporcionar al acreedor lo necesario para su subsistencia cotidiana en forma integral, es decir, de manera digna, de acuerdo a sus necesidades prioritarias, pero de ninguna manera pretende mantener un alto nivel de vida dedicada al ocio o al estatus económico o social, solo porque así haya estado su último estado. No tiene nada que ver el estatus, ¿no? Tiene nada que ver el estatus económico o la calidad de vida que tenían los hijos antes de que se divorciaran. El juez no obliga a los padres a mantener el mismo nivel de vida. No, se trata solamente de que vivan con decoro, ¿no? Lo contrario sería ya atentar contra esta institución. Pero aquí, Fernando, por ejemplo, los hijos, por supuesto, tengo a los hijos estudiando en un colegio, me divorcio y lo que no está obligado el padre, por decir algo, a seguirlos manteniendo en el mismo nivel de educación que se tenía antes. Mira, lo tendría que resolver un juez, pero atendiendo a la definición de vida, de una vida digna, sí, del mínimo vital, mientras le garantices al menor, por ejemplo, que está recibiendo educación, que recibe sus alimentos, que tiene para su vestido, para su calzado, para el sano esparcimiento, y acceso a servicios de salud en caso de ser requeridos, entiéndase que cumples con darle una pensión conforme a ley alimenticia. Se está cumpliendo con lo mínimo requerido por la ley. Así es. Muy bien. Ahora, ¿hay suspensión también de esta obligación, Fernando? ¿Cuándo se da? ¿Cómo se le hace en suspender la obligación de pagar una pensión alimenticia? Bien, pues la regla general sería que cuando se deje de necesitar, ¿no? En el momento que el acreedor alimentario ya no lo requiere, pues ya no existe tampoco la obligación de la otra parte de entregarlos. También se da cuando, por ejemplo, hay violencia, ¿no? Injurias, daños que pueda causar el alimentista, cuando ya sea mayor de edad, ¿verdad?, contra aquel que le está proporcionando los alimentos. Cuando, por ejemplo, tú logras acreditar ante un juez que hay una conducta viciosa de aquel que los recibe, es decir, que no los destina a su alimentación, sino que tiene algún vicio, que va y se lo gasta todo en el casino, por ejemplo, Manuel, que por ahí hay historias. Hay muchas historias de esas, ¿eh? Así es. Cuando, por ejemplo, se acredita que no se tienen los medios para cumplirla, ¿no?, por alguna circunstancia, que el juez valore y diga, tienes razón, tú no puedes ahorita. Y hay otros, ¿no?, cuando la mayoría de edad, por ejemplo, cuando el menor ya cumpla una mayoría de edad y ya cese sus estudios, entonces ya no habría necesidad de obligación de darle una pensión.